Alabado sea el nombre del que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Adoramos a Dios en este momento. Habla para vosotros por el ministerio evangelístico cuando Dios la sangre ve. Su amigo, aleluya, su hermano, el anfitrión de turno, Librado Cabrera, en la exposición de este poderoso mensaje. No sin antes darle las gracias, como todas las semanas. Gracias por sus buenos comentarios. Gracias por sus opiniones. Y gracias por estar conectándose y apoyando este ministerio, el cual solamente se dedica a engrandecer el nombre de Dios a través del único camino de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de Cristo, para la gloria de Dios. No nos avergonzamos de este evangelio, porque sabemos de antemano, antes de que el apóstol Pablo dijera, aleluya, que no se avergonzaba del evangelio, habieron muchas personas en el Antiguo Testamento que no se avergonzaban de las buenas noticias que Jehová Dios de los ejércitos enviaba para el pueblo, para persuadir, aleluya, para despertar del letargo en que se encuentran muchas personas aún dentro de las iglesias. Hoy día no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y si usted va a escuchar este poderoso mensaje, usted es posible que sea afectado de una forma positiva. Salga creyendo, aleluya, cree en Dios, pero necesita, aleluya, un empuje. Y de esto se trata este mensaje. Alabado sea el nombre del Eterno. Bendito sea Dios para siempre. A lo que entramos al mensaje, puede irte a YouTube y suscríbete para que este ministerio crezca. Aleluya. Para que también cuando sean dadas reseñas bíblicas, escatológicas, se te sea anunciado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, sin más preámbulos, busco la palabra del Señor, la cual será leída en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Aleluya, el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Bendecido sea Dios. Capítulo 5. Desde el verso 11 en adelante. Y leemos la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 11 en adelante. Ponga cuidado. Dios está acerca a hablar a tu vida. Dios va a bendecirte. Permite, búscate una compañera, un compañero, a alguien para que escuche este mensaje. Este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de liberación. Aleluya, las cadenas pueden ser grandes en tu vida hasta que tú no escuches este mensaje. Las cadenas se van a derretir porque el poder de Dios, aleluya, entrará en acción. Y cuando la acción de Dios entra, no hay cadenas, no hay cerrojos, no hay paredes, no hay murallas, no hay nada que no sea destruida por el poder del Señor. Amén, bendito sea Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 11 en adelante, dice así. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alcanzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 13 dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Que Dios añada bendición a su gloriosa palabra. A esos hermanos, a esos amigos que por coincidencia, por así decirle, se van a topar con este mensaje. Déjeme decirle, este es el mensaje que hace tiempo Dios estaba señalando que tú lo escucharas. Dios ha preparado este mensaje con una sola, aleluya, una sola opción de que tú recibas salvación y recibas salud, y tus escamas, el velo de tus ojos, se caigan, y reconozca que solamente hay un Dios que reina en el cielo. Su nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Amén, bendito sea Dios. Dice la Biblia, habla aquí de un personaje ilustre, de un general de los escuadrones de Asiria o de Siria.
llamado Naamán. Este hombre sufría de una lepra, y de saberse en aquellos tiempos y también ahora, es difícil que la lepra sea sanada. Hay tratamientos hoy día, pero en aquel tiempo, aquel general era un hombre que le había dado muchas victorias al rey de Siria. Era un hombre que, aleluya, se codeaba con la alta estirpe de autoridad en su tiempo. La lepra era inmunda en el pueblo de Israel, y he de entender que era incómodo estar con un leproso en una reunión. Un leproso, una persona que destila líquidos maloliente, una persona que realmente se trataba de que estuviese alejado, pero era un hombre importante, era un general de 5 estrellas, como diríamos hoy día, y era un hombre querido por el rey de Asiria. Y dice la Biblia que una de las muchachas que fueron cautivas, aleluya, en el tiempo de los asirios, que agarraban, entraban a los pueblos y se llevaban cautivas a las mujeres, a los hombres y a los niños. Unas de ellas parece que tenía conocimiento, y así es, tenía conocimiento de Jehová, pero también reconocía que en Israel, que estaba subyugado, estaba esclavizado, estaba bajo el poder de Asiria o de los sirios. Y esta muchacha reconocía que había un hombre dentro de aquellos hombres, dentro de aquel pueblo de Israel, había un hombre que se llamaba Eliseo. Y muchas de las personas conocen quién era Eliseo y saben, aleluya, la trayectoria de Eliseo más que el mismo Elías. Eliseo fue el sucesor de Elías. Era un hombre que tenía poder de Dios. Era un hombre que tenía dinamita, aleluya. El poder de Dios estaba en Eliseo. Había caído sobre él la doble unción de su primer jefe, o su primer persona a quien él seguía, a quien él servía, que era Elías. Alabado sea Dios. Eso muestra una reseña bíblica. El poder de Dios cayó una sola vez sobre Eliseo, y desde entonces vivía con él, estaba con él. No era un hombre trivial, no era un hombre común. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, o los jóvenes que tienen el Espíritu Santo, no son hombres ni jóvenes ni mujeres comunes. Son hombres llenos del poder de la virtud del cielo. Aleluya. Cuando una mujer de Dios que se deja usar de Dios, un hombre de Dios, un músico de Dios, un levita de Dios, aleluya, que es intervenido, que entra en acción por la presencia de Dios, no es un hombre cualquiera. Es un hombre que cuando abre su boca edifica. Es un hombre que cuando reprende los pichones satánicos que están, aleluya, esclavizando, reteniendo almas, tienen que huir porque no resisten la presencia de la unción del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquella muchacha le dijo a la esposa de Naamán: mi ama, yo sé que tu esposo Naamán es leproso, pero tengo noticias para ti. Hay un hombre en Israel que está esclavizado prácticamente, está bajo el poder de los sirios. Ese hombre es un hombre de Dios, es un hombre que tiene, me he de yo de imaginar que le habló la trayectoria y la historia de Eliseo, cómo este hombre llegó a ser un profeta de Dios. Le dijo: este hombre, si este hombre le pone la mano a tu esposo Naamán, si ese siervo de Dios, ese hombre que tiene la unción doble de Dios, tiene poder de Dios. Aquella muchacha convenció a aquella mujer de Naamán. Naamán es leproso ahora, apesta ahora, es un hombre que duerme seguro con dolores, se queja a cada momento, pero si aquel hombre le pone la mano, aleluya, y le pone la mano y le da orden a esa lepra va a desaparecer. Tu esposo será sanado, pero hay que ir desde ese hombre. Y así fue. Aquella mujer tomó carta en el asunto, habló con su esposo y lo persuadió, tanto así que el general fue donde el rey. No fue inmediatamente donde Eliseo, no fue de una vez al pueblo de Israel a decir: yo soy un general. No, usó la autoridad, fue donde el rey le explicó la situación, que a una muchacha de las cautivas, aleluya, de Israel, dijo que decía que había un hombre en Israel que podía limpiar su lepra. Me imagino yo, y así es, que aquel rey hizo una carta, dice la Biblia, al otro rey, de rey a rey, y le dijo que iba a enviar a su general, al hombre ilustre, al hombre respetado en su escuadrón, para que le quitara la lepra que él tenía en su cuerpo, que él había oído que en ese pueblo había alguien que podía librar
a su general de esa lepra, una lepra que era, aleluya, maligna. Era cuestión de tiempo, era una lepra que no se curaba, pero él oyó que alguien, siempre alguien oye algo, aleluya, de que hay alguien que tiene la cura. Y así le escribió la carta y se la envió al rey con un mensajero. Y el rey, cuando leyó la carta, la cogió personal. Dijo: ¿qué se cree este rey? Me manda una carta diciendo a mí que sane a este general. ¿Acaso soy yo Dios? ¿No será una excusa para destruirnos por completo? ¿No será una excusa para quitarnos el oro que nos queda? O cualquier, perdón, o cualquier otra clase de argumento. Y dice la Biblia que aquel rey se amedrentó, se puso triste, no encontraba ni cómo dormir leyendo aquella carta, pero dice la Biblia que se oyó, fue ese clamor, esa angustia que tenía el rey, fue oído por el profeta Eliseo. Dice la Biblia que se le explicó a Eliseo diciéndole que la carta se le enviaron al rey porque el rey había enviado un hombre para que sanara de la lepra, y que el rey por esa forma consideró que el rey de Siria quería quitarle la vida o destruir el pueblo por completo. Y Eliseo le dijo: no hay ningún problema. Ese hombre, en vez de enviárselo al rey, el problema no era que le enviara el mensaje, el problema es que el mensaje y aquella carta estaba mal dirigida. Esa carta no debió enviarse al rey. Esa carta no debió enviarse, aleluya, a lo del gabinete. Debió enviarse a la persona adecuada. Debió enviarse a Eliseo, el cual era donde reposaba el poder de Dios, donde estaba la unción, donde el hombre que abría la boca, aleluya, los yugos eran rotos, las cadenas eran hechas a pedazos. Cuando Eliseo hiciese, aleluya, lo que tenía que hacer en el nombre de Jehová. Era donde Eliseo que había que enviarlo. Aleluya, el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Eliseo dijo: envíamelo a mí. Y así fue. Dice la Biblia que aquel general se presentó delante de Eliseo. Por eso irrumpimos, leímos la palabra. Aleluya. Dice la Biblia que aquel general fue y vino donde Naamán con sus caballos y con su carro. Dice: y se paró frente a la puerta de la casa de Eliseo, allá frente al monte Carmelo. Ahí vivía Eliseo, en el monte Carmelo, donde se desató la presencia de Dios años atrás cuando Elías estaba con él. Ahí vivía él. Aleluya, el nombre del Señor. Dice la Biblia que aquel general se puso enfrente a la puerta de este profeta. Nótese, entiéndalo claro. El profeta de Dios, el pastor serio, el evangelista, el profeta, el maestro, aleluya, no son hombres triviales. Si a usted lo tiene como un hombre común y corriente, usted tiene que examinarse o tiene que buscar la presencia de Dios. Llénese de la presencia de Dios. No basta con convertirse al evangelio. No basta con decir soy aleluya. No basta con hacer escándalo y hablar en un par de lenguas que ni usted mismo la entienda. Hay que ser lleno de la presencia de Dios, y eso se consigue buscando el rostro de Dios. Eso se consigue ayunando, eso se consigue vigilando, eso se consigue creyéndole a la palabra y creyéndole a los líderes, lleno del poder de la presencia de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que Eliseo, me imagino yo, lo vio desde lejos por la ventana. Así no lo dice la Biblia, yo imaginándome. Dice las Escrituras que Eliseo le envió un mensajero. Y el mensaje fue claro, preciso y transparente. El mensaje decía así: así dice Eliseo, ve y lávate 7 veces. Oiga bien el mensaje: ve y lávate 7 veces. 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo envió a un lugar, le dio un número y lo envió a un lugar. Lo de Dios es claro. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da un número, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, Dios cumple, porque se está andando conforme a su calendario, conforme a la orden que Dios da. Si obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios dice que hagamos, nosotros sin duda vamos a recibir, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Amén.
Dice la Biblia, después que se le dio ese mandato a ese general, dice la Biblia que Naamán se fue enojado. Oiga, se enojó aquel general, aquel hombre, aunque el rey lo envió a donde Eliseo. Eliseo hizo como Jehová le había mandado. Uno no puede dejarse llevar de lo que el otro dice. Uno no se puede dejar de llevar porque tuvo un sueño. Uno tiene que entender que las cosas que le acontecen a uno tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. No es que yo me soñé esto y ahí voy. No. Los sueños tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. No pueden ser cosas aberrantes. Aleluya. No pueden ser palabras negativas que contradigan las profecías que están fundamentadas en la palabra de Dios. Y Eliseo le dio un mensaje: váyase a lavarse, está sucio, es un leproso, vaya a lavarse, aleluya, el nombre del Señor, 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpia. Y este hombre se enojó, y mire por qué se enojó, porque él pensó dentro de sí, dice, he aquí, en el verso 12 dice, he aquí yo decía para mí, dentro de sí, saldrá el profeta, él luego, y estando en su pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él esperaba que el profeta se saliera de su casa, se saliera de su hábitat cómoda, y que bajara y que invocara el nombre de Dios y que extendiera la mano y lo tocara. Ese era el pensar de él, como muchas veces pensamos nosotros, que queremos, Dios da una orden, hay que ser obediente. La obediencia vale más que los sacrificios. La obediencia vale más que cualquier cosa. No importa lo que usted haga, no importa lo religioso que usted se crea, no importa lo santón, lo más que usted ayune. Si usted es un desobediente, usted no agrada a Dios. La obediencia es que hace mover la mano de Dios. La unción de Dios se mueve cuando hay obediencia. Amén. Bendito sea Dios. Y no fue como él dijo. Y muchas veces no es como nosotros pensamos o como pedimos. Dios hace conforme a su voluntad, como dijo Cristo. Que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es sanarnos. La voluntad de Dios es salvarnos. La voluntad de Dios es sacarnos de los problemas en que estamos, sanarnos 100%, pero tenemos que obedecer. A veces pedimos a Dios que sane, que libere familia, aleluya, que Dios que nos provea, y no estamos en obediencia. Tenemos que, aleluya, el nombre del Señor, tenemos que examinarnos, porque cuando las cosas no salen como nosotros pensamos y como nosotros queremos, entonces hacemos como este general, nos enojamos y no vamos a la iglesia y no estamos de acuerdo con nada y le paramos la ayuda que siempre damos. No podemos hacer algo, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser, aleluya, conforme a la palabra de Dios, para que el poder de Dios tome acción sobre las cosas que pertenecen a nosotros. Y el general se enojó y dijo algo más: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él conocía el río Jordán, a donde el profeta lo envió, que era un río sucio, era un río lleno de lodo, un río de muchas hierbas y qué sé yo de cuántas cosas más. Él lo conocía. Cuando él hacía esas guerras y peleaba y conocía, se había entrado con su caballo, qué sé yo, había conocido muy bien el río de Jordán. Pero conocía el río Abana y Farfar, ríos de Damasco. Él decía, esos ríos son más limpios. Si yo no me metiera en uno de ellos, ¿no sería limpio? Sí, posiblemente fuera como él pensaba, pero el profeta no le dijo Farfar. El profeta no le dijo Habana. No es el río, no es la condición que nosotros querramos, no es de la manera nuestra, no es como yo siento del Señor. A veces usamos el Señor para contradecir la misma palabra. Es como dice el profeta, es como dice la palabra de Dios, es como dice el Espíritu Santo. Entonces, cuando accionamos, cuando nos movemos en el mover de obediencia, el Espíritu Santo cumple, aleluya, lo que dice a través de su siervo, a través de su mujer, a través del joven, a través de su pastor, a través del evangelista, a través de su profeta. Amén, bendito sea Dios. Hay que obedecer. Aunque nos parezca que las cosas en este lado es mejor. No, que Dios me va a bendecir si me invitan a predicar en ese lugar y me van a dar una buena ofrenda. Me van a honrar económicamente. Y no saben que mientras más grande es la iglesia, y mientras mucha gente hay, tal vez Dios no quiere bendecirte ahí para ti o para aquel. Creen que como hay mucha gente es que Dios bendice, hay más dinero, entra más ofrenda, a lo mejor me van a bendecir de la forma que yo quiero, y no es así. A lo mejor en una iglesia pequeña donde hay 3 personas es que Dios te va a bendecir. Aleluya. A lo mejor en 2 personas o un grupito de 16 personas hay más
aleluya, economía, hay más poder de Dios, hay más obediencia que los 300 y los 1500 en una iglesia grande, en una mega church, como le llaman aquí. La bendición no está en la mayoría, la bendición es donde habla el profeta, la bendición está donde habla Dios, la bendición está donde está el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. No es en Habana, ni en Farfar, ni en los ríos de Damasco. No es en la iglesia tal, de tal denominación. No, que ese pastor es muy bueno, que ese evangelista habla, que Dios lo usa. Dios usa al humilde. Dios usa al que se baja, al que se humilla. Dios usa, aleluya, al que se someta, al que es obediente. Así que descarte esas cosas. Quite eso ya de su prioridad. Sométase a Dios, busque la obediencia, aleluya, y no se enoje, no sea enojón, que los que se enojan no entran tampoco al reino de los cielos. No se deje que el sol se ponga a nuestro enojo. Permita que seamos humildes y obedezcamos. Aunque a veces la gente se cree que porque tienen una corbata bien limpia, o porque tienen tal título, o porque tienen economía, o tienen un buen puesto, se creen que hay que someterse a ellos. Usted se equivocó como Naamán. Usted tiene que someterse o no va a recibir. No vamos a recibir si no obedecemos a Dios. Recuérdate, la religión no salva. No es que yo tengo metido en mi religión y tengo 50 años. Tengo 70 años y mi mamá estaba en esa religión. Pero esa religión Dios dice que no salva. Que yo era bautista, que yo era presbiteriano, que yo era luterano, que yo soy de los Jesús solo, que yo soy Miten Aarón, que yo soy de los mormones, o que soy testigo de Jehová. Esas religiones no salvan. La iglesia pentecostal no salva. El que salva es Cristo. Amén. Si no estamos en obediencia, dice que los desobedientes no entrarán. Como en el tiempo de Noé, los desobedientes no entraron. Entraron solamente, eran poquitos, pero Dios salvó a los obedientes, aunque sean pocos, pero los que obedecen, esos son los que reciben. Y le tiró en cara al profeta, pero en el río Habana y Farfar, esos ríos son más limpios. Sí, pero no fue ahí que te enviaron. Sí, allí hay un profeta en aquella iglesia, yo voy a ir y Dios me va a sanar. Si usted se va de su iglesia de irresponsable y no cumple con el horario de su iglesia y se va allí a una fiesta disque espiritual, usted no va a recibir, usted lo que va a recibir es palo en ese lugar, va a recibir cosas negativas. Todo el mundo se va a gozar menos usted, porque Dios no le dijo a usted que fuera a ese lugar. Dios no le dijo a usted que se fuera a Farfar ni al río Habana, a esa congregación. Dios le dijo que se mantuviera en el río Jordán, en su iglesia. Manténgase ahí, zambúllase ahí, gócese ahí, aleluya, sea obediente ahí. Amén, bendito sea Dios. Si yo no me lavara en uno de esos ríos, ¿no seré limpio también? Pues no. Es donde Dios manda, donde Dios obedece. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que tuvieron que agarrarlo, el hombre se desesperó. El hombre se puso triste y comenzó a refunfuñar y comenzó a patalear como un niño desobediente, y a patear y a llorar y a jalarse el pelo y cuantas cosas. Por eso él nos recibió. Tuvo que venir la mujer, los familiares, los criados, y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás sano, y serás limpio? Te está mandando el hombre de Dios, te está mandando el que Dios usa. No es a todo el mundo Dios usa. Hay gente que se otorgan ellos mismos, se toman el atrevimiento y comienzan a decir: soy profeta, y comienzan a abrir la boca, y lo que hace es que confunden y hasta descarrían a la gente, y más si son nuevas. Hay que tener cuidado, hermano. Esto de profecía ya no es igual que antes. Sí, Dios habla, pero Dios habla con gente por utensilios, por instrumentos, por vasos limpios. Ahora todo el mundo quiere ser profeta, como eso llama la atención y es un poco misterioso. Pero déjeme decir, tenga mucho cuidado con abrir su boca y decir que Jehová dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Cuando Dios dice: mira, hasta las piedras hablan si el profeta no habla. Tenemos que ser atalaya, aleluya, tenemos que ser precisos, tenemos que estar, como yo siempre digo, buscar la presencia de Dios, ayunar, que hay gente que no cree en el ayuno. Yo creo en Cristo que salva, pero el ayuno ayuda a matar las condiciones carnales en un ser humano. Y eso debe ser parte, aleluya, del buffet espiritual de un creyente, de un ministro. Un ministro que no ora, ni ayuna, ni busca la presencia de Dios. Es un ministro mecánico, es un ministro carnú, un ministro carnal, aleluya, que aunque dé consejo no impacta a nadie. El único que impacta es Dios dentro del hombre, el Espíritu Santo dentro del hombre. Tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar la unción de Dios. Alabado Dios, hacer el bien mientras más podamos, buscar la presencia de Dios, para que eso, cuando nos llenamos de Dios, eso sea lo que nosotros inspiremos, y eso que salga de nuestra boca, aleluya, y espante a las cosas negativas,
aleluya, que están arropando a nuestras sociedades y a nuestras iglesias. Y Naamán escuchó al criado. Entonces dice la Biblia que Naamán, me parece a mí, fue al Jordán. Y dice la Biblia en el versículo 15, y entonces descendió y se zambulló 7 veces. Ahí comenzó la obediencia. Primero no quería, primero quería buscar sustituto al mandato de Dios. Dios dijo que era a Moisés en una ocasión: ponle esa rama, ese árbol que tú estás viendo al lado. Y yo sé que el agua son amargas y matan, pero pon ese árbol que está ahí, ese árbol, agárralo y tíralo en el agua, y di: así dice Jehová, las aguas están sanadas. Alabado Dios. Y Moisés obedeció a Dios con una mata, un árbol trivial, un pedazo de rama, pero no es tanto lo que Dios manda hacer o lo que agarre, es la obediencia. Si Moisés dice: Señor, por eso yo no creo que eso vaya aquí, Dios no nos está pidiendo nuestra opinión. Dios da una orden y nosotros como militares tenemos que obedecer. Te está hablando Dios. Tenemos que obedecer. Si el profeta dice esto, el pastor, que es el profeta cuando está predicando, que esa es la profecía más exacta, más fundamental, que no resbala, es la palabra de Dios. No es que 4 palabras y a brincar y a hacer escándalo y a decir: así dice Jehová, embustero. Dios habla a través de su palabra, y cuando viene con unción, cuando viene acompañada con ayuno, cuando viene acompañada con humillación, pidiéndole a Dios que nos revele, que nos ayude, que nos dé el mensaje para aquel pueblo que está esperando oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y Naamán se zambulló 7 veces. Estaba siendo obediente. Lo mandaron al río Jordán y allá fue. Y se zambulló. A él no le dijeron que se metiera hasta la cintura para abajo. A él le dijeron: zambúllete, métete como un muerto ahí, enterrado. Alabado sea el nombre del Señor. Así fue la orden. Y así lo hizo Naamán. Era un idólatra, tenía una religión, era rico, tenía relevancia en la sociedad, era un general. El rey estaba con él, pero el rey no fue que le dio la orden. Quien le dio la orden fue un profeta de Dios, fue un hombre ungido. Le dijo: haz lo que te estoy diciendo, aleluya, y si haces lo que te estoy diciendo, de seguro vas a recibir. Mientras usted esté escuchando estas palabras por el hermano Cabrera, mientras yo esté hablando y usted está enfermo, o usted esté perdido, está en droga, está en cualquier clase de droga, la más mala, y usted le cree a Dios y cree que esta palabra sale ungida, esta palabra sale con 15 doble porción del Espíritu de Jehová. No es doble porción, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando esta palabra sale por este transpolín de internet y usted la cree, usted recibe, alabanza sea Dios, porque se está zambullendo, no en el Jordán, no en Farfán, sino en la presencia, en el río de aguas vivas, la cual da el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea Dios. Y dice la Biblia que se zambulló 7 veces en el Jordán. Aunque aquel río era sucio, aunque aquel río era lleno de lodo, aunque aquel río estaba lleno de barro y lleno de cuanta hierba, se zambulló, obedeció hasta lo sumo. Y dice la Biblia: conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Cuánto se necesita oír en las iglesias? Muchos dicen: varón de Dios, y cuando no son ni va para ser varón. El varón de Dios, ese título debe ser un hombre de Dios que esté lleno de Dios. Un hombre que sepamos que el testimonio, aleluya, no está en cada esquina de mentira. La mujer de Dios debe ser una mujer distinguida, aleluya, para que se reciba también ese título, varón de Dios. No es que es varón de Dios porque soy varón, es varón de Dios porque está lleno de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que después que se zambulló 7 veces, conforme a la palabra de lo que dijo Eliseo, de lo que dijo el hombre de Dios, dice: su carne se volvió como la carne de un niño. Usted conoce niños. Si no tiene niño y no lo ha visto, usted sabe lo que es un niño. La piel de un niño delicada, preciosa, delicada, aleluya. Y más que el hombre, que era un viejo seguro, con una lepra apestosa, con una lepra nauseabunda, pero obedeció a la palabra de Dios. Obedeció a la palabra de Dios. Y si usted obedece la palabra de Dios,
Usted puede estar más hediondo que una lepra. Usted puede estar hundido en parálisis hasta el extremo. Usted puede tener un cáncer a millón. Usted puede tener, mire, ceguera espiritual grande y natural. Pero si le cree a la palabra de Dios y usted cree en la palabra y deja que la palabra entre y comienza a creer esa palabra y la palabra empieza a moverse y la palabra entra por la mente y entra por los oídos y se va metiendo por el cuerpo y hace efecto y se mueve la palabra y se convierte en fe y la fe alabanza sea Dios y la palabra hace el efecto que tiene que hacer. Gloria sea Dios, porque la palabra de Dios no cae en vano. Bendito sea el nombre de Dios. Así como cae la lluvia, así como cae la nieve y cae la tierra y le empapa y da su efecto y no puede volver hacia atrás, no puede la nieve volver hacia atrás, la lluvia tampoco, sino que hace el efecto para el cual Dios se la ha enviado. Así la palabra de Dios hará efecto en tu enfermedad, hará efecto en tu vida. Serás limpio, serás libre. Las cadenas se rompen porque la presencia del Dios tú le has dado ha permitido que la palabra de Dios entre y le empieza a creer esa palabra. La misma palabra, no hay ninguna diferencia. Eliseo no es más que yo, Elías no es más que Eliseo, ningún pastor es más que usted, ningún evangelista es más que usted. Usted comienza a creer en Dios, aleluya, y sea un recipiente de fe y créale a Dios y va a recibir, aleluya, porque en la palabra de Dios es el que está el poder. Gloria sea a Dios. No, que ese pastor está lleno de poder. De ese que está lleno, a ese que tenemos que servir. No es reverenciar hombres, ni darle gloria a hombres, ni a pastores. Los milagros no lo hacen los hombres. Aleluya, los milagros no lo hacen las mujeres. Por más ayuno que hagan y por más aleluya que brinquen y por más alboroto, la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que hace la obra en medio del pueblo. Si alguien se está tomando la gloria, usted va a perecer, será cortado. Dios no comparte su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. De la Biblia, que cuando el hombre se zambulló y salió, dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La lepra todavía anda vagando la lepra hace más de 500 años, más de 5,000 años casi. La lepra se le desapareció a ese hombre porque obedeció a la palabra de Dios. Es que no hay nada imposible para Dios. Es que no hay nada imposible para Dios. Dios te puede conseguir un esposo, que no hay nada imposible para Dios. Dios te puede conseguir una novia. Dios te va a dar inteligencia para que tú la busques, porque ahora quieren que Dios sea busca mujeres y busca hombres. Usted tiene que buscarla. Dios le ha dado sabiduría. Ore a Dios y déjele agarre usted ese trabajo. Alabado a Dios. Dios le puede dar un trabajo bueno. Está en Dios también. Para Dios no hay nada imposible. Dios toma control en todo. Si estás enfermo de parálisis, tiene hernia, tiene cáncer, tiene tumores, tiene problemas con la vista, tiene problemas donde no sé donde quiera, para Dios es el mismo mensaje para usted. La palabra de Dios es la que tiene remedio, la que corta, la que libró a Naamán de la lepra. Una lepra maldita, una lepra inmunda estaba en ese cuerpo, rompiendo los tejidos, rompiendo, aleluya, los ganglios, rompiendo la mirada. Ya ni podía ver, no podía oír, qué sé yo, hasta dónde estaba esa lepra. Lo que pasa es que era leproso en extremo. Y saber que en un minuto se zambulló como un, aleluya, como un buzo. El profeta dijo 7 veces, y yo he de imaginarme, y se zambulló una vez. Y se veía, todavía no. Y se zambulló 2 veces. Y se zambulló 3 veces. Y me imagino que el coro estaba afuera. Se estaba bautizando. Ese era el hombre que más se bautizó. ¡Alabado sea Dios! Naamán se zambulló 1, 2, 3, 4 y hasta las 7 veces. Pero me imagino que había un coro. Me imagino yo decía, sigue mi siervo, sigue Naamán. Van 4, van 5, síguete. No te canses. Sigue, todavía ve el número 6. No hay nada, no ve nada. Pero zambúllete ahora, que viene la número 7. Viene la número 7. Viene la número 7 y se zambulló el número 7 y salió, dice la Biblia. Aleluya. Se tambaleó el Jordán porque un hombre le creyó a Dios y esa piel se desapareció. Había un poco de lodo, pero se buscó un charquito más y se limpió y vio que su piel estaba limpia, como la carne, la piel de un niño. Así hace Dios las cosas. Dios hace las cosas nuevas. Los cielos y la tierra serán nuevos, pero Dios quiere hacer una obra inconmensurable. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere salvarte, porque lo primero de Dios es salvar. Dice la Biblia, aleluya, contento, dice que volvió al varón de Dios. Ahora, dijo Naamán, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Te traje un regalo, pero antes de traerme regalo, reconoció no solamente que estaba sano, sino que reconoció que en toda Israel Dios era el verdadero Dios. Reconozco que en toda la tierra hay un solo Dios y está en Israel. Aleluya, porque el milagro lo vio el poder de Dios manifestado. Para eso son los milagros. No es para echarme la mano, que Dios me usa más que aquel predicador, Dios me usa más que aquel evangelista. Déjese de estar echándose, usted no es nadie. Usted es lo que un vaso, que si no lo usan se queda ahí lleno de polvo y de tela de araña. Nosotros somos vasos del Señor. Naamán reconoció los milagros. Yo siempre digo, es para engrandecer el nombre de Dios y para que la mayoría crean. Se convirtió a Jehová Dios de los ejércitos. Naamán dejó el ídolo, la idolatría. Dejó la idolatría. Te está hablando Dios. Deja la idolatría. Dios no es un musú. Dios no es una estatua. Dios no se cuelga en el pecho ni en rosario. A Dios no se carga el día de guardando la misa ni estando en penitencia. A Dios es un Dios. Dios es espíritu. A Dios no se puede crear ni hacer ni moldear. Dios es espíritu. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, como Naamán. Está leproso, está en droga, está en adulterio, está en fornicación, qué sé yo, y cuántas cosas. Dios puede librarte. Oye la voz de la advertencia. La obediencia es lo que vale para Dios. Y Naamán obedeció y fue sano. Y su mujer y sus hijos y sus siervos se convirtieron a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que tú veas hacer un milagro en tu vida, impacto de Dios sobre ese cuerpo, para que tú testifiques que solamente en esta tierra hay un solo Dios, uno. Su nombre es Jehová Dios de los ejércitos, el cual ha enviado a Cristo como puente, aleluya, como puerta de emergencia de salvación para todo aquel que crea en él. No recibió ningún regalo de él, porque no me lo mandó a decir, ni me lo mandó en un email. Pero yo creo que el siervo de Dios no lo recibió porque se pudo haber confundido. La sanidad no tiene precio. Los milagros no pueden ser comprados, como hay muchos charlatanes que están en este medio, que están vendiendo con oraciones de que especiales y pañitos ungidos. La oración, un milagro, no tiene precio. Pero déjame decirte, sí tiene un precio, pero Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, a través de sus heridas, y por cuyas llagas somos nosotros curados. Aleluya. Por la palabra, y hay que creerla. Todavía sigue Cristo sanando, todavía sigue el Espíritu Santo, no se ha desaparecido como hay mucho. El poder de Dios está en medio nuestro y está en medio de aquellos que van a escuchar este mensaje poderoso. Te duele una muela, te duele hasta un ojito, te duele la boquita, Dios te sana. Tiene cáncer, al terminar, preséntale este mensaje al que está enfermo en el hospital o en la cárcel y va a recibir poder de Dios, porque en la palabra de Dios es el que está el poder. Y le mandaron la carta: te mando a mi siervo, a mi general, mira que te lo encargo, que le quites la lepra. Y el rey no pudo hacer nada. Y llamaron a los de la plataforma, a los gabinetes del rey de Asiria, y no pudieron hacer nada. Y no podemos. Llamaron al sacerdote y no pudieron hacer nada. Llamaron al papa que estaba allá en el tiempo de los asirios y no pudo hacer nada. No pudieron hacer nada, porque la religión no cambia, la religión no transforma. El que transforma es el Espíritu Santo, y si le creemos a su palabra, Él nos respalda. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hizo el milagro. El rey de Siria no pudo hacerlo. Aleluya. Porque había uno destinado, había uno señalado por Dios. Era el profeta que tenía su unción. No todo el mundo tiene la unción de Dios. Dios quiere darle la unción, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no es racista, no importa el color que tú seas. Ojalá sea un camaleón, o sea como una cebra y tenga 50,000 colores. Pero Dios, si tú le crees a Dios, Dios te usa para que le dé la gloria a Él y para que la gente que está a su alrededor, óyelo bien, los milagros es para que la gente se sane y el impacto de Dios, aleluya, que impacto en ese cuerpo y sean sanados y usted testifique, aleluya, entonces vengan a través de ese testimonio a los pies de Cristo y usted va a ser un puente, un recipiente de salvación. Alabado sea Dios. Y no pudieron, y Eliseo lo hizo. Me recuerda a mí cuando llevaron, aleluya, el hijo de un hombre que estaba, aleluya, cautivo por el poder del diablo. Tenía demonios que muchas veces lo tiraba en el fuego y otras veces lo tiraba en el agua.
y lo quería matar y tiraba espumarejos por la boca y lo quería matar, y el padre lo trajo bajó, lo llevó al lugar donde estaban los apóstoles que habían hecho milagro a través de Cristo, por la palabra, por el mandato de Jesús, pero Jesús no estaba ahí. Ella se lo llevó a ellos y dice que parece, no lo dice si no especifica, pero me imagino que Pedro mandó su manón y los hermanos mandaron la mano y oraron, y el muchacho seguía igual. Ahí fue que el diablo lo retorció y comenzó a brincar y comenzó como se lo quería matar. Pero algo pasó. Siempre que se busca a Dios, Dios permite que usted encuentre su luz. Dios permite que usted encuentre la verdad, porque le está buscando de corazón. Pero si usted escucha la verdad, no haga como Naamán, no comience a ser negativo, que yo no creo en ese grupito, que esa gente se creen que son los únicos, que esa gente cree que son los únicos salvos, esa gente está en contra de mi religión. Olvídese de eso y busque a Cristo. Olvídese de eso y olvídese del grupito. Busque a Cristo, no se meta al grupo, busque a Cristo, porque en Cristo es que está la salvación. Dice la Biblia que el Padre, me imagino yo, que vio por todos los lados, parece que no hay solución, dice que lo llevó donde estaba Cristo, y Cristo dijo: ¿qué es lo que está pasando? Dice: maestro, traje mi hijo enfermo, traje mi hijo poseído por algo que está dentro de él, que es el diablo, que no lo deja vivir, no lo deja dormir, lo tira en el fuego y muchas veces lo tira en el agua como si quisiera matarlo, y se lo traje a tus discípulos, a tus apóstoles, a quien tú ungiste, y no pudieron hacer nada. Cristo los regañó como a niños, no sé por qué. Dice: por su poca fe. Pero ahora no importaba en los discípulos, ahora no importaba, aleluya, los apóstoles. Estaba frente del que todo lo puede, estaba de frente del que tenía la unción, estaba de frente a quien tenía que traerle el niño. Igual que Naamán, igual que el rey tenía que enviar a Naamán donde estaba Eliseo, porque donde estaba Eliseo era que estaba la unción, era que estaba la solución, era que estaba el poder de la orden, de la obediencia. Alabado sea Dios. Y lo llevaron donde Cristo, y Cristo le puso la mano, y Cristo le dijo al diablo que estaba dentro de ese niño: sal fuera, déjalo libre, déjalo en paz. Alabanza sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que al instante, no mañana, no 5 minutos después, no en cámara lenta, inmediatamente, dice la Biblia, que aquel demonio, aquellos espíritus, aquellos escuadrones satánicos que poseían aquel cuerpo, dejaron libre a aquel joven. Aleluya. Dice que se cayó a boca ahí brincando delante de Cristo como si, y lo dejó como muerto, y Cristo le puso la mano y le dijo: levántate, estás libre, estás sano, aleluya, por causa de mi unción. Y como Dios ungió con el poder y el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como anduvo sanando, aleluya, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, aleluya, y entregó al niño, porque el impacto de Jesús, cuando Jesús lo tocó, la unción rompió aquellos yugos, rompió aquellas cadenas que ataban por muchos años, y que sin duda su futuro era la muerte. Pero se topó con Cristo y su futuro fue transformado, y su futuro a través de la palabra de Jesús fue victorioso. Alabado Dios. Igual que Naamán, enviaron a Naamán a la carta donde el rey no sana, y ni el presidente no sana, el sacerdote no sana, el pastor no sana, no salvan, las religiones no salvan. El que sana y salva y salva y sana se llama Cristo Jesús, que es el que Dios señaló, el que Dios eligió. Alabado Dios, para darnos nuestra libertad. Bendito sea Dios. Y Cristo lo sanó, y a través del mandato de Eliseo, y Naamán creyó y se zambulló 7 veces, una vez, no veces, no 4 veces, que Dios manda hacer las cosas, como a Josué, 7 veces dar la vuelta a Jericó, 7 veces, ese 7 está como famoso, 7 veces, dio la vuelta a Jericó, y a la última vuelta, a la sexta vuelta, a la quinta vuelta, no se cayeron las murallas. Dios dijo que no era en la cuarta, Dios dijo que no era en la primera, que no es cuando Josué pensara, no era cuando Josué y el escuadrón quisieran, era cuando Dios daba una orden, tenía que ser cumplida. A las 7 vueltas, los muros todavía siguen caídos. Gloria sea a Dios. Lo que Dios hace y destruye, lo hace permanentemente y para siempre. Y Naamán a las 3 veces no se sanó, y más de día, y a la cuarta y a la quinta. Pero cuando llegó el número 7 de Dios, que es el número perfecto de Dios, siempre y cuando lo mencione Dios, porque ahora muchos brujos andan mencionando con cartas y el número 7, y lo usan y quieren manipular a la gente, y tienen la gente confundida, y tienen la gente en idolatría, en hechicería, en brujería,
con espíritu pitónico, invocando los espíritus de los muertos, eso es abominación delante de la presencia de Dios. Huya, arranque, conviértase en un atleta y salga corriendo, porque eso le va a causar la muerte y además de eso la condenación. Naamán también tenía sus ídolos y adoraba, en una iglesia de idolatría, y dejó eso cuando conoció el Dios verdadero, cuando puso atención a aquel hombre lleno del poder de Dios. Ojalá usted sea persuadido, aleluya, por la palabra que le estoy predicando. Solamente en Cristo está la unción que tú necesitas. Solamente en Cristo, aleluya, porque hay pastores que oran por ti, hay evangelistas que oran y tú no te sanas, digo, porque está en desobediencia. Pero si te arrepientes y te humillas y levanta la mano como diciendo, Señor, estoy agarrado, me rindo, Señor, ante tu presencia, estoy seguro que no hay ni que orar por ti, la presencia de Dios va a caer sobre ti, el impacto del Espíritu te va a sanar, te va a levantar y tú vas a ser, aleluya, un puente de bendición. Vas a testificar y las personas van a entender y van a comprender que tú estabas enfermo o que tú estabas medio loco o que los demonios, la droga te tenía loco y que ha venido en sí, porque la obediencia es que se efectúa la palabra de Dios. Te está hablando el Señor. Dios te quiere salvar. Dios te quiere sanar. No puedo irme de este espacio, aleluya, sin antes darte la oportunidad de entender. Yo sé que tú amas tu religión, yo sé que tú amas a Dios, pero tú tienes que convertirte, porque el que no se convierte a Dios a través de Cristo, que es lo único, no es San Gregorio, no es el arcángel Miguel, no es el querubín tal, no es el serafín, todo eso es embuste, eso es mentira, es un solo camino, es una sola sangre, no hay que agua bendita, que hago que fulana de tal, es el agua, es la sangre de Cristo, que cuando Dios mira esa sangre, no hay pecado, no hay enfermedad, porque la sangre está envuelta en la unción. Gloria sea a Dios. Tú tienes que entender que solamente en Cristo. Humíllate, aleluya, y esa parálisis que tú tienes del lado derecho o el lado izquierdo, y donde quiera que esté, se va a desaparecer si te humilla y obedeces a la voz del profeta. En esta ocasión soy yo, porque Eliseo no está. Me gustaría que Eliseo estuviera aquí también para yo oírlo, pero él no está. Ahora Dios me encomendó a mí, como te ha encomendado a ti, como he encomendado a miles de personas, a muchos que están, y a lo mejor algunos van a oír en la cárcel, en los hospitales, dentro de las iglesias, dentro de los carros, qué sé yo, donde quiera. Usted entiende que Dios te está llamando para que tú también predique la palabra, aleluya, y que predique la obediencia antes de orar por los enfermos. Hay que arrepentirnos, hay que venir ante Dios y reconocer que solamente a través de Él está la solución. Así que ora conmigo, hablo contigo, Dios te ama, eres importante para Dios. Habla y repite conmigo, di: Padre bueno que estás en los cielos. Díselo, no puedes decir que nosotros descendimos del mono. Entonces tú dirías: Padre mono que estás en los cielos, o gorila que estás en el cielo. Los gorilas no somos descendientes de los gorilas, somos creados por la palabra, aleluya, que Dios nos dio a nosotros, aleluya, y por la mano de Dios fuimos creados conforme a Génesis 2:26, y dice Dios: hagamos al hombre, y puso espíritu para que el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, se comunique con nuestro espíritu, aleluya, y caiga la palabra en nuestra carne y sintamos, aleluya, el impacto de Dios, bendito, y le creamos a Él. Di conmigo: Padre bueno que estás en los cielos, he oído tu palabra y he entendido que las cosas que yo necesito, tú las tienes para mí. Abro mi corazón, díselo, abro mi corazón, así como tú estás, así como estoy, díselo, así en ron, en whisky, en adulterio, con mentira, en droga, Señor, en desobediencia. Nadie me quiere, siento que todo me dan la espalda, me quieren evitar, Señor, pero yo vengo a ti. Te suplico que te acepto dentro de mi corazón, porque creo en tu palabra. Vengo en obediencia. Recíbeme, Señor. Díselo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Gracias, Señor. Entra y ayúdame a seguir hacia adelante. Te lo suplico, te lo imploro. Y gracias porque la sangre de Cristo, díselo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Gracias. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido, aleluya, al reino de los cielos. Porque la vida eterna se empieza a gozar y a vivir en el mismo momento en que nosotros recibimos a Cristo. Ahora oro por los enfermos, a los que algunos van a YouTube y se inscriben, le dan a la campanita para que este ministerio siga creciendo. Oro por los enfermos, por tu enfermedad. No importa que los médicos dijeron que te queda un mes de vida.
que hay gente que te están mirando y tú te ves la cara como de muerte. Vamos a reprender la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra declaro, por el nombre de Jesús declaro, por la sangre de Cristo, las heridas, declaro inoperante, inactivo todo el poder de esa enfermedad en ese cuerpo de las personas que ahora mismo o en 10 minutos y qué sé yo cuándo van a escuchar esa enfermedad, sean ahuyentada, desarraigada de ese cuerpo, para testimonio, para que reconozcan que el poder de Jesús está vigente. En el nombre de Jesús, enfermedad, vete de ese cuerpo, sacude esa enfermedad, ese cáncer, aleluya, esa pérdida de memoria, vete en el nombre de Jesús. Seas sanado de tu fibroma. La operación que te iban a hacer va a ser pospuesta, porque ahora mismo está actuando el poder de Dios sobre tu vida. Entra en ese hogar, pónselo a Dios en su mano. Entra en ese hogar, Espíritu Santo, y destruyo las cadenas que atan ese hogar. En el nombre de Jesús, fuera diablo, en el nombre de Jesús, y sé sano por el poder de Jesús y por sus llagas. Gracias, díselo, Señor, gracias. Soy sano, soy sana. Mi esposo es sano, mi hogar es restablecido. Aleluya, el que estaba enfermo se declárese en sanidad. Búsquese en la parte afectada. Cristo la sanó. Amén. Damos la gloria a Dios. Padre, muchas gracias por las cosas que tú has hecho. Recibe la gloria y la honra, tuya es. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Habló para vosotros vuestro hermano Librado Cabrera. Aleluya, por el ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve. Por favor, comparte este mensaje. Será partícipe, aleluya, de la cosecha que pronto se acerca. Será partícipe, Dios te bendecirá, aleluya, de una forma incalculable. Que Dios te bendiga. Vete al YouTube y suscríbete, por favor, para que este ministerio crezca. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.